Hola Pati, hoy vamos a ver los fármacos que van a tratar la migraña, ¿vale? Que son los antimigrañosos. Lo que es de la migraña no voy a hablar, simplemente saber que una migraña no es un simple dolor de cabeza, ¿vale? Pueden ser pulsátiles, pueden presentarse con áurea o sin áurea. La áurea es como un cuadro previo en el que aparecen alteraciones visuales, aparece fotofobia y muchas veces pueden cursar con náuseas y con vómitos. Para muchas personas son muy incapacitantes porque pueden pasarse un día entero en la cama con todo entornado o a oscuras, ¿vale? Por presentar fotofobia y eso, bueno. Entonces, ¿qué factores desencadenan una migraña? Pues pueden ser múltiples, pueden ser psicológicos, como pueden ser hoy en día el estrés con el que vivimos, la ansiedad, la depresión. Pueden ser también provocadas por cambios hormonales, ¿vale? Por los estrógenos. Por lo tanto, las mujeres, que siempre es un poco más frecuente que los hombres, puede aparecer por la menstruación, por la ovulación y también por los anticonceptivos, ¿vale? Luego puede también aparecer por alimentos. Hay alimentos como son, por ejemplo, el queso, el vino, comidas ricas en nitritos, el exceso o el déficit de cafeína también pueden provocar migrañas. Y también puede provocar migrañas el ayuno prolongado, ¿vale? Luego, ¿qué puede más provocar una migraña? Pues un déficit de sueño también, estímulos visuales, olores, cambios atmosféricos, la altitud, y luego también puede provocar migraña, la fatiga, contracturas en las cervicales y el exceso de ejercicio físico también, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo más importante? Pues decir qué es un ataque agudo de migraña, ¿vale? En un ataque agudo de migraña siempre se va a producir una vasodilatación de las arterias, ¿vale? Si las arterias antes pues eran de este grosor, pues se ensanchan, ¿vale? En el ataque agudo siempre los nervios que derivan del cerebro, ¿vale? Se van a sobreexcitar, lo que significa es lo mismo que decir una sensibilización del trigémino, y va a aparecer una vasodilatación de las arterias, ¿vale? Y luego, aparte, se va a provocar, se va a producir, se va a provocar la liberación de un péptido, que lo tengo que mirar porque las iniciales, como se pone en inglés, pues lo tengo que mirar. Es el péptido CGRP, que es un péptido relacionado con el gen de calcitonina y también va a provocar la vasodilatación de las arterias. Por lo tanto, estas dos circunstancias, la hipersensibilidad del trigémino y la liberación de ese péptido provocan la vasodilatación y por lo tanto dan lugar al ataque de migraña. Aquí se ven implicados dos receptores de serotonina, ¿vale? También deciros, que se me había olvidado decir, porque la serotonina y en los apuntes se dice que es la 5-HT, ¿vale? Os voy a mostrar este dibujo, que yo creo que sí que se ve, que está en azulito, ¿vale? Que es la serotonina, que en los apuntes aparecerá siempre como 5-HT. ¿Por qué? Porque es la 5-hidroxitriptamina y que se caracteriza por esos dos anillos que veis ahí, ¿vale? Entonces, en este ataque de migraña se ven implicados dos receptores de serotonina. El receptor 5-HT1B, que es el responsable de vasoconstricción, y el receptor de serotonina 5-HT1D1F, que será, bueno, son dos en realidad, el 5-HT1D y el 5-HT1F, que serán los responsables de la liberación de ese péptido y por lo tanto de la vasodilatación. ¿Vale? ¿Cuál es el primer escalón que sería el ideal para tratar una migraña? Pues el primer escalón sería siempre dar una INE, como es un ibuprofeno, como puede ser un Enantium, y si no, por ejemplo, paracetamol. Algunas veces se añaden también a las fórmulas, se añade cafeína o se puede añadir derivados opiáceos como la codeína, pero generalmente no son eficaces, ¿vale? Son poco eficaces. Entonces, hay dos tratamientos más eficaces que son los derivados ergóticos y los triptanes. Los derivados ergóticos, el más utilizado es la ergotamina, ¿vale? La ergotamina produce vasoconstricción,
porque es un agonista de los receptores 5-HT1, ¿vale? Aquí os he puesto los dos receptores, ¿vale? Los receptores 5-HT1B y los receptores 5-HT1D y 1F. Por lo tanto, al ser un agonista de estos receptores, los 5-HT1B, produce vasoconstricción. Además, ya en otros temas se verá, es un agonista parcial alfa-adrenérgico. La ergotamina se suele asociar siempre a cafeína. Hay una forma farmacéutica en la farmacia que es el hemicraneal, que viene paracetamol más cafeína más la ergotamina, ¿vale? Pero no lo he traído hoy porque se me ha olvidado. Así que, bueno, ese sería el primer tratamiento, pero existe un inconveniente que por producir esa vasoconstricción produce hipertensión, por lo tanto está totalmente contraindicado en personas hipertensas y personas con insuficiencia cardíaca o con isquemia cardíaca, ¿vale? A continuación, el otro grupo más eficaces para la migraña y con los que se trata actualmente la migraña, pues serían los triptanes. Dentro del grupo de los triptanes está el primero que salió, que es el sumatriptan, luego está el zolmitriptan, el rizatriptan y el naratriptan, ¿vale? En este dibujito, ¿vale? Podéis ver, en verde sería el sumatriptan. Como os podéis fijar, la estructura es muy parecida, tiene también los dos anillos y se difiere luego lo que son los radicales, ¿vale? Por lo tanto, se puede decir que su estructura es muy similar a la de la serotonina, ¿vale? El sumatriptan, que fue el primero que salió, tiene muy poca biodisponibilidad oral y por lo tanto existe también en presentaciones intranasal e inyectable subcutánea, ¿vale? He traído un ejemplo, este sí que le he traído de la farmacia, que es el Inmigran Neo de 50, que aquí se ve que aparece que este sería sumatriptan, ¿vale? No atraviesa barrera hematoencefálica ¿vale? Por lo tanto, lo que va a hacer es simplemente disminuir la excitabilidad de las neuronas del trigémino. Los de segunda generación, como son, por ejemplo, que he traído el Zomic Flash, que le hay de 2,5 y de 5, este es el de 5, este es zolmitriptan. Y este, junto por ejemplo con este otro de aquí, que es el Masal, que este es dosis única, que es dosis de 10, que este es el rizatriptan. Pues estos de segunda generación sí que atraviesan barrera hematoencefálica y tienen mayor biodisponibilidad oral, ¿vale? Es importante tener en cuenta que en el caso del uso de estos triptanes, la administración precaz es lo más eficaz. Es decir, en el momento que veamos que vamos a tener una migraña, que las personas que tienen migrañas lo saben, en ese momento ya que sabemos que nos va a dar una crisis o un ataque agudo, pues tomar ya el primer comprimido, ¿vale? La eficacia en fase aguda es más o menos parecida en este grupo y el efecto aparece como a los 30 o a los 60 minutos. Y la tasa de respuesta se produce a las 2 horas y suele ser de una eficacia de un 50, un 70, un 80%, ¿vale? Si tras 3 crisis consecutivas que hayamos tenido hemos utilizado un triptan, como puede ser el sumatriptan, y no nos ha hecho efecto, lo suyo sería, no nos ha resultado eficaz, lo suyo sería cambiar de triptan. Pasar a otro, considerar aumentar la dosis con el que estábamos o si no pasar a otra forma de administración. Como hemos dicho, el sumatriptan también hay administración intranasal y subcutánea, ¿vale? Con una inyección subcutánea que el efecto aparece como a los 10 minutos. El mecanismo de acción de estos triptanes, ¿cuál sería? Serían agonistas de los receptores 5-HT1B, por lo tanto producirían vasoconstricción. Y serían agonistas también de los receptores 5-HT1D y 5-HT1F. Por lo tanto, van a regular la liberación del péptido del que habíamos hablado, CGRP, y por lo tanto se disminuiría la vasodilatación.
Y por último, no el sumatriptán porque no atraviesa barrera hematoencefálica, pero sí los de segunda generación, como existen también receptores serotoninérgicos 5-HT1D y 5-HT1F en otras zonas como son los núcleos troncoencefálicos, va a prevenir también la liberación de otra serie de sustancias como son la sustancia P que están implicadas en el cuadro del dolor. Por lo tanto, van a inhibir también la transmisión del dolor, ¿vale? Esto último, todos menos el sumatriptán. Por lo tanto, resumiendo los triptanes, estimulando unos receptores 5-HT1 producen la vasoconstricción, luego siendo agonistas de los otros, los 5-HT1D y 5-HT1F, van a disminuir la vasodilatación porque regulan la liberación del péptido y además por existir estos receptores en otras zonas distintas se disminuye también, se inhibe la transmisión del dolor, ¿vale? Usos específicos de estos triptanes no se van a utilizar a modo de profilaxis, ¿vale? Solamente en el ataque agudo de migraña. Únicamente los de segunda generación se podrían utilizar como mini profilaxis para en el caso de las menstruaciones en las chicas. Bien, se podrían tomarlos 2 días antes de la menstruación y durante toda la menstruación, pero solamente en este caso, nunca, solo como profilaxis en este caso, nunca en otras profilaxis, vamos, solamente en el ataque agudo. Los efectos secundarios que tienen pueden ser náuseas, vómitos, rubor facial, parestesias o en el caso de ser una inyección subcutánea, dolor o inflamación en la zona de la inyección. También por producir vasoconstricción, nunca en personas hipertensas y tampoco en personas que tengan un riesgo cardiovascular. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo cómo se tomarían. En el caso del Imigran Neo, que es el sumatriptán vía oral, tú tomarías un solo comprimido de 50 miligramos. Si a las 2 horas se ve que esa crisis no ha pasado, que es recurrente, se podría tomar otra dosis de 50 miligramos, ¿vale? Pero nunca más de 2 comprimidos al día. En el caso, por ejemplo, del Zomic, que es el zolmitriptán, esta presentación, que en el caso del Zomic hay una presentación flash, que como sabéis es que se pone debajo de la lengua y se disuelve ella sola, la pastilla, es bucodispersable, el comprimido, pues hay presentación de 2,5 y de 5. Pues en la presentación de 2,5 te podrías tomar un primer comprimido y si pasadas 2 horas no sigue esa crisis de migraña que es recurrente, pues te podrías tomar un segundo comprimido de zolmitriptán de 2,5. Pero nunca en 24 horas se podría superar una dosis máxima de 5 miligramos. Por lo tanto, en el caso de esta presentación, aquí solo te podrías tomar uno, ¿vale? Y por último, en el caso este que tenemos aquí, que es el caso del Marsal, que es el rizatriptán, en este caso que es de 10 miligramos. Esta presentación no son liofilizados, no son bucodispersables, pero también existe esa presentación. Solamente te podrías tomar uno. Y me estoy enrollando ya y no me va a dejar. Corto un momento y sigo a continuación.